¿Cómo nos Listo. vamos a presentar? Listo, ya estamos al aire. A ver, bueno, tú Sí. presentas. Presenta mi querido Eric. Hola a todos, pues somos los fotoreporteros. Yo soy Eric Mesa, fotógrafo, y con nosotros está Alejandro Meléndez, que también es fotógrafo. Él, pues, por favor, preséntate más bien. Sí, bueno, este va a ser un esfuerzo que vamos a hacer terminando ya la conferencia que da a las 7 de la noche el gobierno federal sobre los asuntos del COVID o coronavirus en México. Yo soy Alejandro Meléndez, pertenezco a Fotoreporteros MX y bueno, es un esfuerzo conjunto entre Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. A mi lado izquierdo está Jorge Meléndez, quien es director de Periodistas Unidos. Buenas noches. Pues bueno, mi querido Eric, que también es miembro de Fotoreporteros MX, pues platícanos un poquito qué versó la conferencia de este día y cuáles son un poco los datos que tenemos ahorita. Pues bueno, hasta el momento tenemos confirmados 475 casos confirmados y hay una cifra de 2.445 que dieron negativos y 1.656 casos sospechosos y hasta el momento llevamos 6 muertos. Y Tlaxcala, que era el estado que se estaba salvando, ya tiene su primer caso. También fue interesante ver que los reporteros empezaron a hablar acerca de los riesgos de trabajo y pues fue muy chistoso que les preguntaran que cuántas personas tenían seguro social, ¿no? Entonces, creo que no fueron muchas. Y pues la persona que estaba dando los datos les pidió que por favor compraran o tomaran el seguro, aunque fuera de una manera por fuera y no por sus empresas, ¿no? Y precisamente esto tiene que ver por los riesgos de trabajo que la mayoría de las personas corren al no tener una capacitación. Quisiéramos hacer una pregunta a todas las personas que nos están viendo o si nos vuelven a ver en repetición. ¿Cuántos de ustedes han recibido capacitación para cubrir esta o alguna de epidemias o casos especiales? O si reciben precisamente capacitación en sus empresas para realizar su trabajo. ¿Cómo ves, Alejandro? Pues sí, el dato, un poco lo que están diciendo es que solamente un 30% de los que estaban ahí alzó la mano, entonces tenemos un grave problema, porque si se llegan a enfermar cualquiera de estos compañeros periodistas, pues no va a tener la misma capacidad médica que tendría alguien que estuviera en el IMSS. En el ISSSTE decíamos un poco que Sí. hay otras empresas como Reeducación que por ejemplo tienen ISSSTE. Tenemos ISSSTE, desde luego, ahí sí. Pero incluso en algunas empresas gubernamentales, yo no sé si lo tengan en el IMER, en Canal 11, en el Sistema Público de Radiodifusión, en el Canal 14, en el Canal 22, yo no sé, lo vamos a averiguar y se los vamos a decir. Y, perdón, pero esto me recuerda a una lucha que dieron los ferrocarrileros hace más de medio siglo, cuando dieron la lucha a los ferrocarrileros, Campa y Vallejo. Valentín Campa decía que en los ferrocarriles había un sector grandísimo que les decían los pelones, no porque estuvieran rapados, sino porque no tenían ningún derecho, ni de séptimo día, ni de seguridad social, ni de nada. Por lo tanto, imagínense cuántos años hemos transitado, más de medio siglo, de aquel gran movimiento ferrocarrilero, y ahora los periodistas nos damos cuenta que nos podríamos decir también los pelones, porque en nuestras empresas no nos dan ni seguro social, ni vacaciones, ni séptimo día, ni una serie de cuestiones que tienen
otras agrupaciones, organizaciones o sindicatos que con sus deficiencias y problemas sí los tienen. Entonces, los periodistas debemos de ir exigiendo que se nos den ese tipo de prestaciones en todas las empresas. Y con eso tenemos que mencionar que también algunas empresas ya empiezan a cerrar. Es el caso también de bajar sueldos en varias plataformas, hasta tan grandes como elmundo.es, que pensaríamos que era difícil que le fuera a llegar esta crisis tan profundamente, y parece que están tomando ya medidas para bajar salarios, para compensar ciertas cuestiones en contra del trabajador. Entonces sí es una cuestión que nos aqueja mundialmente, y bueno, en México, siendo un país que siempre hemos sufrido de bajos salarios, pues todavía queja más, y se menciona que varios medios empezarían ya a cerrar después de esta fase 2, que tanto habían dicho que se apurara la fase 2, y que estaría bueno que nos comentaras un poco eso, mi querido Eric. Pues mira, muchas personas han estado pidiendo que llegara la fase 2, pero en realidad creo que muy pocos están informados. A lo largo de el primer anuncio que se dio a través de las conferencias de prensa, se dijo que ya estaba llegando el virus en enero, y pues lo que han hecho el gobierno lo ha hecho paulatinamente, ¿no? Un poco para no cometer el mismo error que se hizo con el H1N1, que cerramos inmediatamente comercios, empresas y todo, pero tuvo un buen impacto hacia la sociedad para evitar los contagios. Pero en la economía tardaron como muchos años en recuperarse, tardamos más de 2 años en recuperarnos, pero muchas gentes en las redes sociales que yo veía que exigían que que se pusiera en marcha la fase 2, pero realmente no toman en cuenta cuál es el impacto económico o a sus bolsillos o por todos estos insumos que pueden llegar. Hay muchas empresas que están cerrando, pero ellos producen insumos para los alimentos, transportes, como muchas otras cosas, y eso es el gran problema. Una cosa es lo que está sucediendo en Europa, en Italia, y que realmente causa como mucho escándalo, y además creo que es muy preocupante, pero hay una falta de responsabilidad de las personas de que no se están informando específicamente cómo funciona el cierre total. Para mucha gente llegarían a pensar que es, bueno, ya me encierro, almaceno comida y todas estas cosas, pero mucha gente no tiene esa capacidad económica. Más del 60% de la población en México vive del comercio informal, y eso es una preocupación muy grande porque viven al día. Entonces, yo no me imagino en Iztapalapa cerrando esos grandes tianguis, que es una gran potencia económica para todas estas personas y que viven día al día, y que si no están recibiendo dinero de un día a la semana que se ponen, en el otro lo reciben, o tal vez en la quincena. Entonces eso sí preocupa, porque las personas que realmente preocupan son las personas de clase baja, que están viviendo día al día y que no se pueden dar el lujo de encerrarse. Eso yo creo que es muy grave. Pues tienes razón, porque a veces las personas creen que los más de abajo tienen las condiciones de ellos, y no es cierto. Dices bien, el 60% de la población tiene un empleo informal. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en la época del 2008-2009 con el H1N1? Voy a dar algunos datos para que la gente se dé cuenta cómo estuvieron las cosas, a pesar de que el señor Felipe Calderón ha dicho que López Obrador no ha manejado bien el asunto. Él, por medio de su secretario de Salud, José Ángel Córdoba, 2 días antes de que estallara el asunto, decían que no había problema. Cuando estalló, por fortuna, se coordinaron Calderón con Marcelo Ebrard, que era de otro partido, y cerraron. Bueno, eso trajo un catarrito, como dijo Agustín Carstens, que era
entonces el secretario de Hacienda de Felipe Calderón. Ese catarrito nos llevó a descender 7% en el Producto Interno Bruto. Wow. Se ha dicho que si ahora México entra en un problema, solamente va a bajar hasta 4.5%, o sea que entonces fue mayor. Se perdieron 3 millones de empleos y hubo un descenso de 30% en los salarios de todo mundo, entre otros muchos problemas. Además murieron 1,036 personas, que no se le olvida al señor Felipe Calderón eso, porque ahora está muy reclamón y cuando él tuvo en sus manos las decisiones, no supo hacer las cosas. No estamos diciendo que este gobierno ha hecho todo bien. Creo que ha sido un error de López Obrador seguir con los mítines, con estas cosas, a pesar de que el señor López-Gatell dijo ya no se hagan reuniones grandes, etcétera. Pero no se han hecho tan malas cosas. No lo digo yo, lo dice en El País 2 especialistas de la Organización Mundial de la Salud, un señor Gabatón y un señor Ramírez, que señalan que México ha hecho bien las cosas hasta ahora, pero nos alertan que viene una situación muy complicada. Y termino con esto. En algunos países, como en China, ya vimos que en Wuhan ya regresaron más o menos las actividades normales. En México, si bien nos va, entre julio y agosto, podremos decir que ya salimos del asunto. Digo, si bien nos va, no estoy diciendo que estemos en eso. Si bien nos va, si seguimos haciendo una serie de cuestiones. Aunque algunos otros especialistas dicen que es un error estar en cuarentena, que lo que deben de hacerse son pruebas, pruebas, pruebas y pruebas. En el próximo programa yo traeré datos sobre esta persona que dice esto y que no está de acuerdo en la cuarentena, pero también señala que si no hay de otra, es mejor la cuarentena a estar pululando por todas partes si uno no tiene nada que hacer. Estamos pues ante una situación novedosa, estaremos transmitiendo y sí les pedimos a quienes nos escuchan ahora y si tienen amigos que nos hagan las preguntas y que nosotros las podamos responder hasta donde nos sea posible. Así, sí, cuidarnos mucho de los fake news porque sobre todo está corriendo mucho en WhatsApp y en redes sociales, pues datos falsos, ¿no? Entonces eso no ayuda a componer la situación que tenemos, que es bastante grave, y alarma más bien a la población y eso nos pone más vulnerables. Entonces un poquito por eso vamos a platicar de todas esas cuestiones para tratar de diluir toda esta mala información. Le mandamos un saludo a Alejandro Villa que nos está viendo y pues Eric, coméntanos un poco las características que hicimos, por cierto, una nota en esta alianza de Fotoreporteros MX y Unión de Periodistas Unidos sobre algunas medidas que tenemos que utilizar, sobre todo cuando vamos a hacer las coberturas, ¿no? Los fotógrafos y reporteros. Bueno, como ya lo había dicho al principio, es como muy importante que nos compartan todas sus experiencias y que nos comunican si ustedes en su empresa o no les dan capacitación acerca de eso. Nos reunimos un grupo de fotógrafos que habíamos cubierto el HN1, la influenza, perdón, y entonces empezamos a tomar como algunas de las experiencias y también de los errores que habíamos hecho. Por comentarles una experiencia que yo tuve, me fui a meter a un funeral de una persona que había fallecido de influenza y no estaba midiendo las consecuencias hasta que después empezamos a darnos cuenta que muchas de las familias, de los familiares, ellos también estaban cayendo enfermos, entonces nosotros tomamos las medidas pertinentes para empezar a aislarnos y no empezar a compartir la influenza.
Pero así como yo, también hay existido como muchas otras personas que se fueron a meter al cementerio, que fueron a la morgue, que fueron hasta los hospitales, ¿no? Pero con muy pocas medidas de protección. Ahora, Sí, nos yo dimos a la por ejemplo tarea. en ese entonces Sí, dime. estábamos juntos en el Excelsior también Claro. y a mí me tocó mucho la cobertura en el INER, entonces estar afuera del INER esperando los primeros casos y pues como a los 7 días yo ya tenía los síntomas y efectivamente tuve influenza, ¿no? Entonces muy importante no acercarse a los pacientes y tener todas la seguridad en estas coberturas. ¿Pero Sí, qué decías, Eric? dime. ¿No? Pues bueno, Ajá. hay algunas medidas que nosotros empezamos a dar, ¿no? A partir de eso empezamos a buscar información y pues bueno, encontramos mucha información en la Secretaría de Salud de China, también en la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, este, pues en varios lugares para que realmente tuviéramos como algunas referencias de la experiencia que nosotros habíamos vivido y también empezar a dar como una balanza, ¿no? De lo que habíamos hecho bien y de lo que también estaban recomendando la gente y de la experiencia que nosotros habíamos tenido. Pero mira, les vamos a dar como algunos puntos que son como muy importantes, que vienen en la nota, por favor búsquenla, ahorita está en Periodistas Unidos, más adelante vamos a dejarles aquí abajo el link para que igual y ustedes también puedan compartirla y también puedan leer, ¿no? Lo primero de todo eso es lavarse las manos, ¿no? Porque la cámara es un componente que está al exterior, que está precisamente frente a las personas y muchas veces las personas hablan, gritan y eso nos puede escupir. Y entonces el problema es de que la bacteria o el virus permanece en distintos materiales por cierto tiempo, puede ser de 24 hasta 72 horas, entonces es muy importante lavar la cámara, ¿no? Y lavarnos las manos, ¿no? ¿Por qué lavarnos las manos constantemente? Porque las manos es nuestra herramienta de trabajo y Y bueno, en el caso de los reporteros, el celular, que utilizan mucho el celular, ¿no? Que también es su herramienta, así, igual que nosotros la cámara, ¿no? sí, también aquí mismo lo que nosotros recomendamos es envolverlo con papel film plástico o wrap para que más adelante, o sea, tú lo puedas manipular, puedas tener como todas estas cosas, hasta puedes tener llamadas, pero no está expuesto, ¿no? Entonces, más adelante le tiras el papel film y tú lo puedes volver a forrar para que lo puedas utilizar. Pero bueno, también otra de las cosas es que no es necesario utilizar guantes porque los guantes si se llega a tener como un mal manejo de los guantes, puedes tener la confianza de estar agarrando todas estas cosas con los guantes y lo que se convierte es un agente de transmisión. Entonces, por eso es muy, muy importante cortar la cadena para que cuando te laves las manos mates inmediatamente el virus. Otra de las cosas que mucha gente nos estaba preguntando que si era necesario utilizar máscaras. Pues solamente es necesario cuando tú estás en un lugar de riesgo, si vas al INER, si vas a un lugar donde hay personas, pero no se recomiendan utilizar máscaras quirúrgicas porque eso eh, no es ¿Protege? completamente, no te protege completamente, ¿sabes? Ujú. Pero sí es indispensable que una persona que esté enferma la tenga, porque él está escupiendo y es como un foco de infección. Ahora, si es necesario meterte al INER, si hay una visita guiada, es necesario utilizar máscaras N91, digo 95, perdón, o FFP2 o FFP3, y en lugar de las máscaras de cirugías que esas no te ponen, ¿no? Creo que lo que Y tienes también es que... importante los gogles, ¿no? Porque una fuente de infección muy fuerte son los ojos, que eso Sí, no claro. lo vemos mucho y que generalmente por eso cuando agarramos o manipulamos algo, sí nos tocamos los ojos, por ahí es donde el virus entra rapidísimo, entonces es muy importante si uno va a lugares de extremo riesgo, traer los goggles para que no les puedan salpicar Ahora, saliva o algo, pero en cuestiones extremas, ¿no? Y tratar de ahora no una, tocarse los ojos.
Una de las cosas que es muy importante es limpiar la cámara. O sea, nosotros muchas veces la cámara la tomamos como una herramienta, pero en estos casos sí hay que limpiarla constantemente para que evitemos tener algún contacto con algún virus. Y otra de las cosas de lo que recomendamos es de que se puede hacer una preparación con agua y alcohol, o si no, alcohol isopropílico, y ya si en los casos que no tienes ninguna de estas dos, pues con un poco de agua y jabón y con mucho cuidado para que no pase el agua hacia los componentes electrónicos, pero eso es muy riesgoso y tiene que tomar como muchas medidas, ¿no? Muchos de estos recomendaciones están en la nota y por favor les pedimos que igual y vayan y la consulten. Ahorita nosotros estamos hablando acerca de estas cosas que las tenemos a la mano, pero que son muy importantes, ¿no? Y otra cosa que también no se toma en cuenta es que hacerle entender a la familia que este es nuestro trabajo, que corremos un riesgo, pero que también hagámoslos entender que sí estamos preparados y que también el apoyo emocional es muy importante. Yo creo que aquí la familia es primordial y obviamente habrá que explicarle ustedes, los fotoreporteros, pues si la familia es amplia, más todavía, de eso, de que ustedes están trabajando en una situación de alto riesgo. Antes por el narcotráfico, que todavía sigue ahí, que no se han resuelto, a pesar de que nos dicen que ya agarraron al que mató a Miroslava Breach, pues todavía no se resuelve ese problema bien, ni todos los demás, pero ahora, en este caso, pues sí están en una situación de altísimo riesgo, porque si adquieren el COVID-19, se les puede ir desarrollando durante días y ustedes no se dan cuenta, y entonces van a infectar a toda la familia. Entonces la familia tiene también que ser practicante, no de estos rituales, sino de estas cuestiones de higiene, para que los protejan a ustedes y se protejan ellos mismos. Una cosa que también es muy importante, saber hacia dónde estamos metiéndonos. Se habla acerca de los saqueos, se habla acerca de los fake news. Entonces creo que lo que nosotros podemos recordar es de que no se arriesguen. La verdad, creo que una fotografía no vale la vida, ¿no? Entonces, muchas veces han pasado muchos de nuestros compañeros fotógrafos malos momentos por querer obtener una fotografía. Los entendemos, creo que es como una parte de riesgo de esta profesión, pero yo creo que la vida vale más a tener una imagen poderosa con un angular y estar enfrente de toda esta acción. En algún momento todas estas personas pueden voltear a verte y puede resultar negativo. Lo que le recomendamos es tomar la distancia, empezar a medir los riesgos principalmente. Y bueno, ¿Cómo ves, sí, Alejandro? sí, también que ya existió casos de compañeros que han estado en cobertura y que piensan que estuvieron en riesgo, es importante ir a hacerse la prueba. Ya varios han ido, no, todavía creo que no les han dado los resultados, pero es responsabilidad de uno hacer la prueba y si en dado caso de que seas positivo, pues quedarte en tu casa, no salir, aislarte de tu familia en un cuarto y esperar a que esto se quite. Afortunadamente para la gente que está trabajando ahorita en la calle, pues no somos como de la parte o más sensible para que nos pegue la enfermedad, pero de todas maneras tenemos que tener cuidado ante toda esta problemática. Mira, aquí tenemos un comentario de Alejandro Villa, dice, los fotógrafos seguiremos siendo la primera línea de información en pandemia, guerras, conflictos o más. No podemos trabajar de manera remota. Procuremos cuidarnos para proteger, para poder seguir informando desde la primera línea de fuego. Efectivamente, Alejandro, yo creo que la mayoría de nosotros debe de tener como medir los riesgos, ¿no? Y creo que lo más importante de todo
es seguir al siguiente día informando. No solamente hagamos una foto para un día, hagamos fotos para todos los días que vienen. Y utilicemos mucho, que también lo ponemos en la nota, el telefoto, ¿no? No es necesario acercarnos ahorita a hacer las fotos con el angular y estas cuestiones que nos ponen más en riesgo. Entonces, agarremos el telefoto, hagamos las fotos de lejos para no, para tenerlo la sana distancia y con eso pues nos protegemos bastante de cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo totalmente con eso, porque quiero decir que hay periodistas que se supone cubrieron guerras y en realidad no. Las cubrieron desde el bar, desde el café, y a los que mataban, y hay por ahí una película, creo que se llama Bajo Fuego, que es cuando el golpe en Nicaragua y matan a un camarógrafo, y al periodista no lo matan. Generalmente matan a los fotógrafos o a los camarógrafos, porque ellos sí tienen que llevar la imagen. El periodista a veces puede echar choro de lo que le comentan, y por eso nosotros respetamos tanto a ustedes. Y yo recuerdo que en una exposición de una organización que desapareció, que se llamaba la Organización Internacional de Periodistas, que estaba en Checoslovaquia, sacaron una serie de fotos de un checo, y había una foto impresionante cuando el tipo tomó una bala, y yo pregunté, bueno, ¿cómo tomó este cuate esa bala? Y dijo, bueno, la tomó porque se la lanzaron a él, y fue la última foto de su vida, porque le entró por un ojo la bala. Entonces, no hay que hacer eso, no hay que arriesgarse a perder la vida por tomar una imagen. Este muchacho checoslovaco, quién sabe por qué lo hizo, pero no hay que seguir ese tipo de ejemplos, aunque sea muy loable la función que él hizo. Oye, George, y con toda tu experiencia, ¿qué nos puedes recomendar de lectura para las personas que están en su casa y que pueden aprender un poco de experiencia con con las lecturas que tú les puedes recomendar? Pues yo podría decir que hay dos autores que podríamos leer sobre cuestiones no de pandemia, pero sí de guerras, que uno es el muy conocido Richard Kapuscinski, que nos dice cómo hacer las cosas y cómo él llegaba no a hoteles de lujo, sino él llegaba a hoteles en general. Él, por cierto, cubrió estaba en México, estaba conversando con un español mexicano, Luis Suárez, y Luis Suárez le dijo, puede haber una guerra entre Honduras y El Salvador, y dijo, ¿cómo va a haber una guerra por un partido de fútbol? Y sí la hubo, y lo que hizo Kapuscinski fue salirse corriendo de su hotel e irse a El Salvador y narró la guerra ahí, y ese texto se publicó en la Universidad Veracruzana por primera vez en un libro que se llama Las Botas. Entonces el texto de la guerra entre El Salvador y Honduras no tuvo tanta importancia, y ya después, en una segunda edición, ya aparecía ese texto como el principal junto con otros textos. Y recomendarles también a los periodistas y a los que no son periodistas a un otro gran maestro que a mí me parece que se llama Gunther Wallraff, que tiene un libro sobre el periodismo, de reportajes de periodismo, y otro libro que se llama Cabeza de Turco. Él se disfraza, se baja de peso y se colora la piel como si fuera turco, y se mete a hacer una serie de trabajos en Alemania. Él es alemán, todavía vive, y entonces nos muestra cómo a los migrantes que los tenemos aquí detenidos por este sujeto llamado Donald Trump, que por cierto hoy vi que ya subió en su popularidad a 49% por las medidas que ha tomado, a pesar de que quiere que ya regrese la actividad en Estados Unidos.
Gunter Wallraff demuestra cómo los migrantes, y hay muchos mexicanos en Estados Unidos, los ponen a hacer los peores trabajos, mal pagados y en condiciones que se pueden morir, porque son en lugares insalubres, en lugares radioactivos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que estos dos maestros del periodismo nos pueden dar ejemplos de cómo hacer las cosas. Oye, también hablabas acerca de lo que pasó con Felipe Calderón, pero también es muy importante mencionar el tuit que le contestó el embajador de Estados Unidos a Felipe Calderón, ¿no? Que creo que Fernando, también sí. sí, Y a Raimundo Riva Palacio también. Sí, ¿nos puedes dar un poquito de contexto de eso? Que también es como un poco de estas cosas, que es como un poco de información, un poco de también pues que la oposición y el mismo gobierno están jugando ahí como un juego como muy peligroso, que están dividiendo las opiniones, pero en realidad creo que se está volviendo como un poco complicado este ambiente, ¿no? Sí, yo no sé por qué razones Felipe Calderón manda uno de los tweets siempre muy desafortunados y dice que en Estados Unidos, en México están haciendo muy mal las cosas y en Estados Unidos la están haciendo bien, y elogia a Biden, el que puede ser el candidato demócrata. Entonces Christopher Landau, que viene a México, designado por Donald Trump, le dice al señor Calderón: es inconcebible que usted se meta en la política de otro país. Estamos en este momento, tanto Estados Unidos como México, con problemas similares y tenemos que resolver las cosas juntos. Usted no empiece a dividir ni a politizar este tipo de cuestiones. Y Calderón, que fue un hombre sumiso a los Estados Unidos, hay que recordar que él aceptó la iniciativa Mérida y claro, que el hombre de la iniciativa Mérida era Genaro García Luna, en quien hoy, por cierto, dice que quiere dejar una fianza de $2 millones para que lo dejen en libertad provisional, porque le puede dar el COVID-19 en la cárcel. No sé por qué saca eso, y ya hablaremos de las cárceles y de este tipo de cuestiones. Pone al señor García Luna a manejar la iniciativa Mérida y es obsecuente con Estados Unidos. Y sin embargo ahora sus patrones, que todavía siguen siendo del señor Felipe Calderón, lo ponen en su lugar para que no se ande metiendo en la política y en otras cosas que no les corresponden. Por cierto, dice bien Alejandro, este señor Landau le manda una carta a Raimundo Riva Palacio diciéndole que es mentiroso en una serie de juicios que hace él respecto al petróleo, México, Estados Unidos y otros países. Y también fue él comenta que hubo una reunión entre México y Estados Unidos que realmente no existió. Así y entonces creo que cuando se da cuenta el embajador de Estados Unidos, pues inmediatamente lanza un tweet y empiezan a tener un intercambio de tweets, y algo que fue muy fulminante del embajador de Estados Unidos, que le dijo: ahora tú me vas a matar a mí, mentiroso. Entonces creo que sí fue como un estate quieto. Yo he visto a Raimundo Riva Palacio todos los días por las mañanas y ha sido como un poco más mesurado. Creo que le jalaron las orejas desde la parte de arriba. Estoy totalmente de acuerdo contigo, síguele. Y entonces creo que pues hace 2 o 3 días estaba llamando a que todo el mundo tomara las medidas y recomendaciones, que se cuidaran. Cambió mucho el tono que tenía acerca de su visión o cómo estaba viendo las acciones que estaba tomando este gobierno, pero hay una cosa que es como muy interesante. Ahora él ya no mete las manos y todos los demás colaboradores son los que opinan y hacen como opiniones como un poco más, pues no sé, polarizadas, ¿no? Y entonces pues él solamente se dedica a conducir el programa, ¿no? Así es, hubo un cambio drástico entre
una crítica acerba al gobierno de López Obrador a ser más cuidadoso y, en efecto, dejar que Rafael Cardona, por ejemplo, que fue jefe de prensa con Miguel de la Madrid, o subjefe de prensa, perdón, no jefe, subjefe, ahora sea el que diga las cosas, y que además no hay que olvidar que Rafael Cardona hacía una columna en Excelsior y firmaba con un seudónimo, F. Magón. Entonces vemos cómo él se lanza, pero ya Raimundo Riva Palacio está más mesurado porque lo pueden chispar como a Loret de Mola de Televisa. Muy bien. Oye, Alejandro, ¿hay algo que tú quieras compartirnos o agregar Sí, recordarles, y ya estamos poniéndolo aquí en la parte de arribita, acá de arribita, las redes sociales, y ahí pueden ver nuestras redes sociales de Periodistas Unidos, de Fotoreporteros MX, y recordarles que esto lo vamos a estar haciendo de lunes a viernes, después de la conferencia del equipo de salud, de la Secretaría de Salud, y pues que nos dejen sus comentarios, sus preguntas, si quieren que hablemos de algo en particular, que nos digan, y que también vamos a subir todo esto a nuestro canal de YouTube para que esté arriba, para que lo puedan ver, y pues esperamos sus comentarios y vernos de lunes a viernes. Bueno, pues reiterarles la pregunta, ¿no? Si ustedes reciben capacitación en sus medios de comunicación y si les tienen han seguro dado, social. Sí, que si tienen seguro social, que eso es como muy importante, Sí. que si les han dado alguna capacitación de seguridad, y no solamente para esto, o tal vez como para otras capacitaciones, háganoslo saber, realmente pongan sus comentarios, que eso es como también muy importante para nosotros, ¿no? Nosotros creo que estamos muy preocupados por todo lo que está pasando y decidimos tomar pues ciertas acciones para compartirlas a través de nuestra experiencia, y también es muy importante que nos compartan todas sus experiencias para que igual y hagamos como de todo esto un conocimiento compartido y grupal, y para que nos ayudemos a todos. George, ¿qué nos quieres dar de conclusión de todas estas cosas que tú has visto? Pues yo creo que estamos en un momento realmente, aunque la frase se ha usado muchísimo, inédito, y que van a venir cambios tremebundos en el mundo, no solamente en México, porque el desplome en México del producto ya está planeado por casi todos, va a ser un desplome entre 1.5 y 4.5 y puede ser mayor, pero en el mundo también viene una situación terrorífica, porque hay crisis en todas partes, hay mortandad por todas partes, y estamos ante un virus que no se va a ir de la noche a la mañana, que va a estar aquí con nosotros, y entonces hay que ver, por ejemplo, la revista Proceso de esta semana, sacan un reportaje como el sistema de salud en España era magnífico, y en la medida en que llegaron tanto el Partido Socialista Obrero Español con Zapatero y luego el Partido Popular con Rajoy, y redujeron la cantidad de dinero para la salud, por eso están colapsados en salud en ese país. Y no hay que olvidar que, por ejemplo, a mí me mandó un señor Mario Marín porque saqué una serie de tropelías que él hizo, y él inauguró en su sexenio en Puebla 3 hospitales que están abandonados. Es decir, la salud en México ha ido para atrás, obviamente, porque no solamente se ha tratado que se redujera el presupuesto, sino que hay estafas maestras desde mucho tiempo atrás con hospitales que no tuvieron ningún sentido hacerlos más que la obra del cascarón. Cuando yo fui a la reunión zapatista, por ejemplo, había un hospital allá recién inaugurado, vacío. Es decir, todos los gobernadores y en muchas obras incluso
de la Ciudad de México han hecho obras sin sentido, simplemente para lucrar con ello y hacer que las constructoras ganen dinero y los que les dan el permiso también. Entonces tenemos que ver todas estas cuestiones para que en nuestro país pues también la salud no se quede solamente en una cuestión constitucional, pero hueca al final de cuentas. Pues mira, George, hay muchos ejemplos de servicios de salud como en Estados Unidos que a mi parecer han venido a tener como una crisis y esta es como una de las grandes crisis que ha tenido, ¿no? Se ha venido a disparar el número de casos, todo por no tener como un servicio de salud, esta campaña que tuvieron en contra de las vacunas, de mucha gente que se le dio vuelo a estas cosas, y estas son las consecuencias que ha tenido, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si lo dejamos para mañana para ponerles como un poquito más de suspenso a todo lo que está sucediendo y pues empezar a ver qué es lo que está sucediendo y cómo se está desarrollando todas estas cosas? ¿Qué opinan todos ustedes? Muy bien, pues lo dejamos para mañana, nos despedimos el día de hoy y pues síganos en las redes sociales y por acá nos vemos después de la conferencia. Bien, pues hasta luego y muchísimas gracias por seguirnos y no se olviden dejar sus comentarios y recuerden, la pregunta es, ¿cuál es la capacitación que ustedes han recibido? No importa si es de esta situación, si de guerra, si capacitación para, no sé, enfrentarse como a situaciones. Háganoslo saber y pues compartamos estas experiencias que todo el mundo hemos tenido en nuestro oficio de fotógrafo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, George. Hasta luego, Alex.